el cual nosotros vamos a poder elegir, aleluya, después de recibir al Señor Jesucristo, todavía hay mucho que caminar. Creer en Jesús, ya hemos estudiado, no es suficiente para ser salvos, sino que hay que guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Amén. El Señor quiere que nosotros seamos discipulados, dice su palabra. Pero hermanos, en esta noche vamos a hablar exactamente de la decisión de elegir lo correcto o lo incorrecto. Amén. Servir a Dios, hermanos, seguir a Dios. Aleluya. Esa es la decisión más correcta que nosotros podríamos elegir en la vida. Pero la vida siempre trae a los hombres a un punto de tomar decisiones, hermanos. Y como la decisión que usted tomó de dejar su país para venir a esta nación. Amén. Fue una decisión que usted tomó. Algunos no la tomamos, otros la tomaron por nosotros, pero aquí estamos. Aleluya. Y gloria al Señor, porque el Señor sabe todas las cosas. Amén. Y todas las cosas suceden, aleluya, con propósitos de Dios para nuestras vidas. Bendito sea Dios, que el Señor nos ayude a seguir adelante y donde quiera que estemos podamos glorificarle. Pues algunas decisiones, hermanos, se toman sin pensarlo mucho. Amén. Y a veces son decisiones que van a tener consecuencias. Y por tomarlas precipitadamente nos encontramos a veces decepcionados, hermanos, porque a veces no aprendemos a saber decir sí o no cuando conviene. Pero sin embargo, hay otras de esas decisiones, hermanos, que es así, demandan, hermanos, que nosotros pensemos muy bien porque hay consecuencias. Así de que en esta noche de eso es que vamos a hablar y vamos a ver algunos ejemplos, amén. Porque Dios creó al hombre, aleluya, dotado del privilegio de elegir el camino que le conviene. Aleluya. Y Él nos ha dado su santa palabra para que conozcamos que hay un camino mejor que el que muchas veces nosotros hemos elegido caminar. Entonces ese camino es Jesucristo. El Señor Jesús dijo en Juan, hermanos, en el libro de San Juan, verso 14, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Amén? Por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Pues el escoger, hermanos, sus decisiones, hermanos, se encuentran algunas veces con esas grandes consecuencias, y yo quiero que vaya conmigo al capítulo 13 de Génesis. Bendito sea Dios. Fíjense que hubo un hombre que se llama Lot. Usted conoce, para aquellos que no saben, pero para aquellos que sí saben, aleluya, yo sé que es una historia bíblica bastante conocida para muchos, pero para aquellos que no saben, Lot era el sobrino de Abraham. Amén. Y Lot decidió llevar sus tiendas, su casa a Sodoma, hermanos. Miren la decisión que él tomó. Y vamos a ver por qué razón fue que sucedió esto. Vamos a leer el capítulo 13 de Génesis. Fíjese que dice de que... ¿Ya lo tenemos? Sí. Fíjese, dice en el capítulo 1, en el verso 1 del capítulo 13 de Génesis: subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino. Entonces dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en otros, y en oro. Y volvió, dice, a sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda. Su tienda le decían ellos a la casa donde ellos habitaban, entre Betel y Jai. Vamos al verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, o sea, tenía casas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar.
Ve que no es pecado ser bendecido, pero hay que saber pensar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran muy buenos. ¿Cómo eran? Muy malos, hermanos. Y pecadores contra Jehová en gran manera. Eso, hermanos, es bastante delicado. Fíjese, la decisión de llevar sus tiendas a Sodoma, hermanos, fue bendecido materialmente, pero él lo perdió todo por esa decisión cuando Sodoma fue destruida por los ángeles, hermanos. Dese cuenta, hermanos, cómo las decisiones, hermanos, que nosotros podamos tener van a tener consecuencias para bien o para mal. Por eso es importante no guiarnos en nuestra propia prudencia, sino pedirle a Dios Todopoderoso que sea Él que guíe nuestras vidas, hermanos, porque siempre habrán consecuencias. Amén. Bueno, hemos visto esto, ahora vamos al capítulo 19 y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que verdaderamente lo perdió todo, absolutamente todo, porque, hermanos, dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra Jehová. Por eso dice en segunda de Pedro, hermanos, que Dios condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reducirlas, hermanos. Dios decidió reducirlas a nada. Fíjese por qué, porque ellos eran malos, eran tan malos, hermanos, como en los días de Noé, que eran de continuo solamente el mal, las intenciones, los designios del corazón de aquellos hombres perversos. Y Dios también rayó de la faz de la tierra a todos los moradores de la tierra, incluyendo las aves y las bestias del campo, hermanos. Y solamente Dios rescató la vida de 8 personas. Usted sabe muy bien la historia, dice, de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Amén. Así que, hermanos, nosotros podemos ver que hay decisiones, hermanos, que a veces son bastante peligrosas. Fíjese que, como dice Pedro, ¿verdad? Ahí en segunda de Pedro, si usted lo quiere ver conmigo, del capítulo 2, verso 2 a 9, que Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Amén. Y dice de que las condenó a reducirlas a cenizas y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente en estos días, hermanos. Siempre los impíos tienen que saber que llegará un día en que van a ser juzgados y que le van a caer juicios de la misma manera como Dios lo hizo con Sodoma y Gomorra, porque no se quieren arrepentir. Y dice en el verso 7 que libró solamente al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, en el capítulo 2 de Pedro, hermanos, ahí se narra exactamente la historia de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, para que lo veamos como ejemplo, hermanos, porque el Dios Todopoderoso al que nosotros servimos es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Por siempre. Aleluya. Aleluya.
Y el verso 9 dice ahí mismo, hermanos, en 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, se está refiriendo exactamente a este pasaje bíblico que vamos a leer. Mire, porque la conducta de estos hombres, hermanos, eran malos, hermanos, eran pecadores en gran manera, dice, delante de Jehová. Es que los ojos de Dios están sobre toda la faz de la tierra, viendo a los justos y a los injustos, hermanos, y Él dará el pago, dice la Biblia. Horrenda cosa será caer en manos del Dios vivo. Dios es amor, hermanos, y dichoso aquel que en Él confía, porque no va a ser avergonzado. Pero aquí dice que los injustos, los impíos van a ser castigados en el día del juicio. Aleluya. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado. Y no solamente lo dice 2 de Pedro 2. Mírenlo también ahí en Judas. Vean, antes de que leamos el capítulo 19 de Génesis. Dice en Judas 1:7. Amén. Este también señala, hermanos, que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, hermanos, fueron destruidas, aleluya, por haber ido en fornicación y en pos de vicios contra naturaleza, y fueron puestas, ¿qué? Por ejemplo, para los que estamos ahora vivos, hermanos, y que querramos vivir como ellos. Por eso, hermanos, elijamos vivir la vida que a Dios le agrada. Amén. Entonces dice, y fueron puestas por ejemplo para los que quieran vivir así como ellos, impíamente, por supuesto. Y sufrieron el castigo de destrucción, ¿cómo? Por fuego. Como todos los condenados, hermanos, en el juicio de Dios van a sufrir el castigo de fuego eterno. Hermanos, yo quiero que usted esté, hermanos, atento a lo que esto nos quiere enseñar, porque nosotros estamos libres de elegir. Nosotros, Dios nos hizo con la libertad de elegir el camino de la vida eterna o el camino de la condenación, y por eso es que estamos aquí, porque ya hemos tomado la decisión de seguir a Dios, de servirle al Señor, aleluya, porque queremos que las consecuencias sean la salvación y la vida eterna, no la condenación en ese castigo del fuego eterno. Entonces ellos fueron allí e irán ahí, porque ellos habrán elegido vivir como ellos, impíamente, siendo malos contra las leyes de Jehová Dios. Entonces ya la palabra de Dios está puesta, hermanos, para que nosotros elijamos servir a Dios con una limpia conciencia y de acuerdo a su palabra, y para que Dios no nos castigue, mantenernos fieles hasta el fin. Aleluya. Porque el que persevere hasta el fin es que será salvo. Bendito y alabado sea Dios. Aleluya. Fíjese que aquí vamos a verlo claramente en el capítulo 19. Vaya conmigo al capítulo 19 para ver qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Dicen que llegaron pues los dos ángeles, hermanos, porque mire, la amenaza a punto de suceder de destruir a Sodoma y a Gomorra estaba allí. Y ya los ángeles venían de hablar con Abraham, pero llegaron para llevar la destrucción a Sodoma y a Gomorra. Y dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Miren, los ángeles también comen. Por eso dice la Biblia que muchos han hospedado ángeles sin saberlo, porque vienen a manera de hombres. Amén.
estos ángeles parecían hombres y ya Lot no se daba cuenta que eran ángeles. Él los invitó como forasteros a entrar como buen hospedador que debe de ser un hijo de Dios a su casa y les dio de comer y tratando de meterlos que no se quedaran en la plaza porque sabía, hermanos, que aquellos hombres de conducta mala y perversa, hermanos, eran tan malos que iban a abusar de ellos y usted lo verá. De una manera sexual abominable querían abusar contra los ángeles. Verso 4. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, hermanos, estaban corrompidos. Hermanos, es algo tan vívido como las cosas que se ven ahora. Amén. Por favor, llamen las personas que están platicando allá atrás para que vengan. El servicio está aquí adentro y tenemos que aprovechar la palabra del Señor que es para todos. Y cuando lleguemos a la casa del Señor, que sea para oír la palabra de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Y dice que desde el más joven hasta el más viejo, hermanos, rodearon la casa. Y en el verso 5 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Mire, esa palabra de conozcamos, hermanos, significa que querían verlos sexualmente, estar con ellos. Esa palabra conozcamos se usa en la Biblia para personas que quieren tener relación sexual con aquella persona. Amén. Y dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Cómo va a ser eso que iba a ser una maldad solo llegar a conocer a alguien? Al contrario, te presento a mis invitados, ¿verdad? Conócelos, mira, se llama fulano, sutano y mengano. Pero era una maldad que querían hacer contra ellos cuando decían que solo querían conocerlos. Y dice en el verso 8, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Mire la palabra que aparece ahí, conocido. Dice que no habían tenido relaciones con ningún varón, las hijas. Y dice, os las sacaré y haced con ellas como bien os pareciera, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Yo no entiendo, hermanos, cómo un padre de familia puede tampoco arriesgar a sus propias hijas, hermanos, de tal manera para proteger a aquellos forasteros. ¿Será que quizá Lot había entendido que la visitación era angelical y prefería, hermanos, él tal vez sacrificar sus hijas por salvar la dignidad de aquellos caballeros enviados del Dios del cielo? Sin embargo, esa es una especulación mía. Pero no logro entender por qué Lot estaba tratando de sacrificar sus propias hijas por unos desconocidos. Sin embargo, miren, el verso 9 dice que ellos respondieron, quítate para allá. Y añadieron, vino este extraño, hablando de Lot, para habitar entre nosotros y habrá de erguirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Querían ahora conocer a Lot. Ellos querían abusar a Lot y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Hermanos, imagínense usted una turba de gente que quiere botar la puerta y entrar para hacer semejante anomalía, hermanos, semejante maldad, hermanos, a aquellos hombres. Era tanta la maldad que tenían esos hombres. Y dice en el verso 10 que entonces los varones alargaron la mano y metieron a los ángeles. Ya lo tenían afuera, hermanos. En la casa lo metieron con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban todavía buscando la puerta. Estaban ciegos, hermanos. Estaban tan endemoniados por ese espíritu lascivo de maldad, de iniquidad, hermanos, que confunde la mente de los hombres impíos, hermanos, cargados de maldad en gran manera contra Jehová. Que ellos, hermanos, no entendían que estaban ciegos y todavía
todavía seguían. Y el verso 12 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Oiga, los ángeles le dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más que tú? ¿Verdad? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Hermano, mire, Lot llegó a perderlo todo. Él escapó por su propia vida nada más, pero todo lo dejó ahí. Y porque le dice en el verso 3, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto que Jehová nos ha enviado para destruirlos. Hermanos, mire, así como Dios destruyó en el tiempo del diluvio, hermanos, a la generación antidiluviana en los días de Noé, hermanos, de la misma manera también los destruyó a estos hombres atestados de maldad, hermanos. En el verso 14 dice que entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, fíjese, y no le creyeron. Así hay muchos ahora, como en los días de Lot, dijo el Señor que sería la venida del Señor Jesús, que muchos no van a creer al llamado de la predicación del Evangelio, aleluya, para salir de la inmoralidad y de la maldad y arrepentirse de todas sus maldades, porque Dios quiere salvar a todo aquel que se arrepiente y reconozca que Jesucristo es el Dios, aleluya, enviado de parte del Dios del cielo para salvar a todo aquel que en él cree, aleluya, y guarde sus mandamientos. En el verso 15 dice que al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot. Mire, hermano, imagínese usted que de repente venga un desastre y usted tiene que salir corriendo y no le queda tiempo de recoger nada. Usted tiene que escapar por su propia vida. Después de ese incidente, hermanos, que habían pasado tan angustioso, ¿se imagina usted? Ahora vienen ellos y le dice al rayar, al amanecer el día, los ángeles le daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Es que Dios trae castigo, hermanos, cuando la inmoralidad pesa de tal manera, cuando la maldad y la corrupción de los hombres impíos es así, hermanos, de continuo, solamente el mal, hermanos, Dios trae juicio. Dios trae juicio, y deteniéndose él, dice, los varones lo agarraron de la mano porque él todavía se estaba deteniendo. Imagínense, ay, mi jaguar, mi camello, ¿verdad? Muchos, ay, mi reloj, ay, mis anillos, mis joyas. Todo lo perdió, hermano, mire, y dice que cuando lo vieron, dice de que deteniéndose él, los varones, los ángeles, lo agarraron de la mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con ellos, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Un momento angustioso, terrible, hermanos. Iba a llover fuego del cielo, hermanos, para destruir aquellas naciones perversas. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires detrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora, si ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, como que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Mire, todavía él iba dudando. Y entonces dice, aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, a la cual es pequeña, dejadme escapar por allá. No, ¿es ella pequeña?, les pregunta, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de esa ciudad Zoar,
El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, y entonces llegó la destrucción a Sodoma y a Gomorra, y dice que no quedó absolutamente nada. Absolutamente nada, hermanos. Fíjese, hermanos, que la perversidad de elegir, de vivir de esa manera, hermanos, trae consecuencias. Nosotros leemos en la palabra del Señor que hay que dejar toda la mala manera de vivir, y muchas veces insistimos en seguir viviendo de la misma manera porque creemos que nadie nos ve. Pero en realidad hay un libro de memoria donde todo se anota, y dice la palabra del Señor que el día del juicio va a ser abierto ese libro de memorias, y las obras de cada uno serán revisadas para poder ver la conducta que cada uno tenía. Fíjense que Jehová Dios prohibió diciendo que la conducta de ese tipo de hombres o mujeres que cambian su deseo sexual contra la naturaleza, eligiendo a otro hombre, un hombre eligiendo a otro hombre como mujer, o una mujer a otra mujer como si fuera hombre, eso Dios lo había prohibido en la palabra de Dios. Lo que pasa que los hombres se apartaron de Dios. Por eso es importante seguir predicando el evangelio para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Pero fíjense, hermanos, de que en el libro de Levítico 18:22, miren lo que dice la palabra del Señor. Véanlo en su Biblia porque usted, aleluya, necesita ver que esto está escrito, hermanos, porque a veces somos, mire, hermano, a veces somos tan buenos en nuestra propia opinión que terminamos nosotros aprobando lo que Dios ya reprobó. Ay, no se metan con ellos si ellos quieren vivir así. No, hermanos, miren, el Señor nos ha llamado, aleluya, a predicar la verdad, a predicar el evangelio, y eso le ha costado a muchos, no solamente, hermanos, la vida, hermanos, por predicar el evangelio, aleluya, sino que también han perdido sus propias propiedades, aleluya, y hasta casas enteras y sus familias por predicar y anunciar el evangelio. Pero nosotros sabemos, aleluya, que la palabra del Señor debe de predicarse como escrita está. Dichoso aquel que no se condena con lo que aprueba. Por eso es importante que usted y yo sepamos lo que la palabra de Dios dice. No que porque yo no practico eso, pues que lo haga cualquiera que quiera. El Señor te va a cobrar la sangre de los impíos si tú no les predicas el evangelio. Por eso dice en Ezequiel 33:3 que si tú vieres venir el juicio de Dios sobre esas naciones y tú no les amonestares de su pecado, Dios va a demandar la sangre de esas personas que se van a perder porque tú no les advertiste de su maldad y su pecado, para que se aparten de sus malos caminos, sabiendo que Dios un día envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna, aleluya, y que Dios ha enviado, que quiere que los hombres se arrepientan de sus malos caminos y que caminen, aleluya, por la senda correcta, aleluya, por el camino que conduce a la vida eterna y no el camino de la destrucción en el fuego eterno. Será un castigo en el fuego eterno, hermanos, un lago de fuego que arderá por todos los siglos. Así que, hermanos, es importante que veamos que aquí en Levítico capítulo 18, verso 22, dice la palabra del Señor. Mire, dice, Jehová Dios lo prohibió, hermanos. Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Hermanos, usted sabe cómo están nuestros países, la gente tan degenerada, hermanos, una gente tan perversa que hasta tienen, hermanos, las prácticas de tener relaciones con animales, aleluya, mujeres con mujeres, hombres con hombres y ahora hasta con los niños, hermanos. Y hermanos, por amor de Dios, esta gente no van a tener perdón. Y mire que dice, lo hemos leído, aleluya, del 22, ¿verdad? Al 23, aleluya. Pero miren, sigue diciendo, en ninguna de estas
estas cosas os amanciaréis? Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. O sea que Dios venía trayendo un pueblo santo, que venía introduciéndolo, aleluya, con reglas, con estatutos, con preceptos, con mandamientos de ser santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Ser santos porque yo soy santo, un pueblo escogido para Él, aleluya. Y dice que venía echando de delante de ellos de toda la tierra, porque dice que la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Qué juicios, hermanos, que han llegado a esos lugares. Hermanos, no crea que todas estas cosas que estamos viendo de huracanes llenas de agua, hermanos, terremotos, quemazones, hermanos, todos esos son juicios que Dios permite. Tal vez no Dios los ha provocado, pero el diablo se aprovecha, porque Él ha venido para matar, hurtar y destruir. Jesucristo ha venido para dar vida en abundancia, aleluya. Pero el enemigo se aprovecha para destruir a todos aquellos que van en contra de los designios de Dios. Y el ángel de Jehová no perdona. Por eso es, hermanos, de que aún a Israel le ha venido juicio. Aún a Israel le vino, hermanos, demasiado juicio, porque ellos se apartaban de los preceptos de Dios. Y si Dios, amando a su amado pueblo, que es la niña de sus ojos, hermanos, ¿usted cree que podrá tomar en cuenta nuestra maldad? Si nos apartamos también del santo mandamiento de Dios, de que nos limpiemos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. El Señor ha puesto en su palabra que dice que nosotros tenemos que estar preparados, porque Él viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin contaminación de este mundo. Entonces dice aquí en el verso 26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. El pecado contamina la tierra que Dios nos ha dado bendita, hermanos, para que fructifique, comamos y tengamos paz en esta tierra, hermanos, que Dios nos dio. Pero sin embargo, fíjese, mi hermano, vamos a Romanos, pues en el Nuevo Testamento, pues está leyendo el Antiguo Testamento. Mire, mi hermano, en Romanos capítulo 1 lo vamos a leer. Mire, esto se le predicó allá a los de Roma. Y aún con todo eso vemos las grandes abominaciones que aún sus mismos líderes religiosos practican, hermanos. Usted oye cuánta pedofilia dentro de la iglesia del Vaticano, tanto homosexualismo dentro de ellos, es tanta la corrupción, hermanos, que provoca a maldad todo lo que ellos hacen. Y es tanto mi celo, hermanos, que yo no puedo entender cómo es posible que tanta gente que está siendo guiada falsamente por esa religión, que en vez de llevarlos y conducirlos a la vida eterna, están conduciendo a la gente a la condenación, en contra de la voluntad de Dios, con tanta idolatría, hermanos, con tanto paganismo, con tanta maldad, hermanos. Mire, y dice aquí la palabra del Señor. Lo vamos a leer desde el verso 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces Dios tiene ira. Dios es amor, pero Él tiene enojo. Él tiene una ira, hermanos, porque Él abomina el pecado. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, ¿se imagina usted que nosotros vengamos aquí solamente a entretenerle a usted? Este no es un lugar de entretenimiento. Tenemos que predicarle la verdad para que usted se aparte de los malos caminos, porque hoy también está de moda, hermanos. Las mismas cosas que ayer se practicaban, aquí está de moda. Y hay de aquellos que se atrevan a condenar el homosexualismo. Imagínese usted, mi hermano, cómo han llegado las leyes corruptas de los hombres impíos, que han hecho leyes en contra de la voluntad de Dios, promoviendo
el homosexualismo, hermanos, y tratando de mantener aún activos a los niños en los actos sexuales cuando los niños son inocentes, son limpios, son sanos, hermanos, son puros y los debemos de respetar y amar, instruirlos en el camino de Dios para que no se aparten, hermanos, porque hay mucha contaminación en este mundo y la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de esos hombres, dice, que detienen con injusticia la verdad, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Aleluya, porque dice el verso 19, que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen ciertamente, claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oh, no, yo estoy muy rico porque, mire, tengo mucha fuerza. Oh, no, yo estoy muy rico porque yo, mire, tengo mucho coco. Tengo mucha sabiduría, mucha inteligencia y no reconocen que Dios les ha dado la vida, la fuerza. Mire, el ser humano es tan frágil, hermanos, que a veces hasta de una tos se muere. El ser humano es tan frágil, hermanos, que a veces hasta de una fiebre se muere. Es tan frágil que hasta se ahoga con su propia saliva y se acostó sano y ya no amaneció el siguiente día. Pero ellos se han envanecido en sus razonamientos y su necio corazón lo tienen entenebrecidos, en tinieblas. Verso 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptibles en semejanza de hombres corruptibles, que no andan adorando. Hay un montón de muñecos de barro, de oro, de plata, de cemento, de cera, de papelito. Hay quienes todavía cargan su estampita de San quién, de zancudo ahí dentro de su bolso, hermanos. Hermanos, por amor de Dios, todas esas cosas son corruptas delante de Dios. Y dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire, Dios los entrega a sus pasiones bajas. Dios los entrega, hermanos, a esos espíritus malignos que sirven, porque usted no me dejará mentir, y si no, búsquelo. Ahora es tan común, ponga ahí nada más abominaciones dentro del Vaticano y se va a dar cuenta que ellos no adoran solamente imágenes de hombres, sino también de animales, de reptiles y hasta de demonios, hermanos. Hay demonios, hay muchas figuras, de demonios ahí que ellos adoran y dicen que se están arrodillando a la Virgen, pero ahí abajito tienen un ángel maligno que está a los pies de la Virgen, hermano, porque ellos están adorando las deidades paganas, los demonios. Usted sabe que 1 Corintios 10, verso 19 y 20 dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Ellos están cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Estamos entendiendo? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mire, hermanos, cuánto escándalo. No se casan porque dicen que ellos están haciendo el celibato. Mentira, hermano, la Biblia no aprueba eso. Al contrario, condena eso. Dice que el hombre de Dios debe de ser marido de una mujer. El obispo debe de ser marido de una sola mujer. Tampoco, hermanos, necesita Dios sacerdote, ni papa, ni nada de eso, hermanos. Y dice, y hermanos, y por no casarse hay mucho abuso a los niños. Y eso sí lo ven ellos bien, pero no se quieren casar. Y dice también de que hay demasiada demanda, hermanos, por los escándalos sexuales que han habido de abusos, hermanos, de ellos a los niños.
hermanos, y entre ellos mismos, y abusan a las monjitas y a las mujeres que llegan ahí piadosas, creyendo que van a servir a Dios, y ellos, hermanos, se aprovechan de todo eso. Pero dice el verso 26, por esto Dios es que los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros. ¿Y qué dice? Cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Oiga, la fornicación es tremenda, y eso es muy común ahora hasta dentro de nuestras iglesias. Perversidad, hermano, la perversidad. Imagínense, hay gente que no puede dejar de estar pensando solo en lo malo, en lo perverso. No puede ver decentemente a una mujer, la mira con malicia, con maldad, con iniquidad, hermano. Y ya no se puede tener ese ósculo santo, ese abrazo santo, no se puede tener la confraternidad con cualquiera, por lo mismo, hermanos. Gracias a Dios que aquí no vemos esas cosas, ¿verdad? Pero, hermano, dice aquí, ¿verdad? Dice de que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, hermanos, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que las practican. Mire, eso de andar uno asociado, hermanos, con esa gente que practica estas cosas contaminan. Por eso es que nosotros tenemos que, si nos asociamos con ellos, es para que ellos se conviertan de la manera como vivimos nosotros, y no que nosotros nos convirtamos a como ellos son. Amén, hermanos, porque eso contamina. Aleluya. Yo no sé, hermanos, pero usted se puede dar cuenta, aleluya, que hay bastantes enseñanzas al respecto de estos. Y yo quisiera, aleluya, poder alargarme con todo lo que tengo que enseñarles, pero al respecto de todas estas prácticas hay mucha enseñanza. Y vamos a ir avanzando para que podamos ver un caso más de elección. Aleluya. Vamos a Primera de Reyes 16:25. Aleluya. Para que podamos entender, aleluya, que nuestras elecciones, hermanos, tienen consecuencias. Aleluya. Y gracias a Dios que nosotros hemos elegido el mejor camino, seguir al Rey, a nuestro Señor Jesucristo, que nos promete salvación y vida eterna. El capítulo 16 de Primera de Reyes, verso 25. Fíjese, este rey dice: Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Estos son reyes de Israel. Por eso usted tiene que enterarse, hermanos, de que muchas veces el pueblo de Israel ha caído en abominaciones contra Dios, porque sus líderes que lo guían los están guiando en camino equivocado. Por eso el Señor le dijo: pueblo mío, los que te guían te engañan y te tuercen el camino. Y hoy en día, hermanos, la Iglesia del Vaticano ha infiltrado jesuitas dentro de los lugares gubernamentales, no solamente de Israel, sino de todas las naciones, para tratar de establecer los propósitos políticos, religiosos, económicos y sociales que ellos persiguen con el reinado bestial que va a desarrollarse y a establecerse en el fin de los tiempos. Y dice el verso 25 que este rey Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él.
Mire el 26. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado en el cual hizo pecar a Israel, provocando ¿qué? La ira de Dios, de Jehová Dios de Israel, con sus ídolos. Hermanos, Dios abomina la idolatría, que es lo que sigue practicando la Iglesia del Vaticano y se autoidentifica como la verdadera Iglesia de Jesucristo. Son practicantes de idolatría y eso causa la ira de Jehová sobre todas las naciones. Lo que Dios está esperando es que llegue el día del juicio. Ahora el juicio va a ser al final del tiempo. Y mire, mi hermano, dice, ve ahora lo que dice aquí en el verso 29. Comenzó a reinar Acab, y en este es el pasaje que vamos a estudiar esta noche. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, de ese perverso que hizo lo malo y provocó la ira de Dios en el verso 25, tuvo un hijo que se llamaba Acab. Y este Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. Imagínense si Omri fue así, este era más, este era peor, este era excesivamente malo delante de Dios. Verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Imagínense, hermanos, que la idolatría causa la ira de Dios. Y viene este rey perverso de Israel y fue y le sirvió a los Baales, hermanos. Y que dice que también lo adoró. Imagínese usted, el pueblo del Dios Altísimo sometido, porque si el rey lo adoraba tenía que ir también el pueblo de Israel. Verso 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Estaban provocando a celo a Dios, tratando de adorar cosas que no son Dios y no darle la gloria al Dios bendito, hermanos. Y dice que en su tiempo, vamos a ver el verso 17, el capítulo 17. Ahora aquí vemos al siervo de Dios, mire. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel. Este era siervo de Dios verdadero, de esos profetas, hermanos, que cuando dice se hace, cuando se habla se atiende, porque este es verdaderamente un profeta de Dios. Y estaba en medio de ese rey perverso, imagínense, exponiendo su vida propia, y se enfrentó a él. Y Elías Tisbita era de los moradores de Galaad, y dijo al rey Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense, hermanos. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Imagínense el milagro de Dios, que mandaba a los cuervos tal vez a sacar manjares, hermanos, de los lugares donde estaba la comida almacenada, tal vez hasta de la misma casa del rey, hermano, para llevarle a su siervo Elías. Verso 5, y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, fue pues, y dice, y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por las mañanas, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y así usted sabe que él se fue a ver la viuda de Serepta, ¿verdad? Pero mire ahora aquí en el capítulo 18.
Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Imagínense cuántos tiempos habían pasado ya. En el tercer año, hermanos, ya llevaba 3 años sin llover. Imagínense usted la tierra sin que llueva 3 años. ¿Qué produce? Nada. Se secan los ríos, se secan los lagos, no hay nada. Ni siquiera paja para que coman los animales, hasta los animales se mueren, se desfallecen. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió. De 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. A los siervos, a los verdaderos profetas de Jehová los tuvieron que poner aparte, escondidos, porque esa mujer malvada mataba a los siervos de Dios, hermanos. Porque era una adoradora del diablo, era una hija del diablo que se había metido con perversidad, alevosía y ventaja con el rey Acab para destruir al pueblo de Dios, contra Dios. Verso 5, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país, a todas las fuentes de las aguas, a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas para que no quedemos sin bestias. ¿Se imagina cómo estaba la tierra en esos días? Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro, por la idolatría. Hermanos, por provocar el celo y la ira de Dios no llovió, sino que caía juicio de Dios. Donde quiera, hermanos, que había la corrupción y la maldad, hermanos, contra Dios, llegaba juicio. Y entonces, mire mi hermano, dice aquí, yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar la nueva acá, al no hallarte él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, dile a tu amo que aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Oiga, verso 18, me imagino que estaba ya loco ese hombre, desesperado de no hallar agua, no había nada que comer, hermanos. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Igual que hoy en día, hermano, mucha gente detrás de los demonios, porque no es otra cosa que adoración de demonios, lo que hay detrás de las imágenes, dice 1 Corintios 10, 19, 20, que a los demonios sacrifican y no a Dios cuando adoran las imágenes. Verso 19, le dijo, envía pues ahora y congrégame a todo Israel, dijo Elías, en el monte Carmel, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Oiga, los retó, los citó.
Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fíjese, el pueblo todavía estaba, bueno, pues a ver quién nos va a responder. ¿Se imagina? Ustedes se olvidaron de todos los beneficios que Dios había hecho antes, porque de rey en rey, en rey, en rey venían haciendo lo malo delante de Dios, hermanos, y ellos pecaban deliberadamente contra el Dios Altísimo, abominando contra sus mandamientos, hermanos. Y todavía le dijo Elías, verso 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Imagínense, hermanos, querían poner todavía a prueba a Dios. ¿Qué prueba necesitaba Israel? Que sabía que Dios con brazo fuerte los sacó de Egipto, hermanos, cuando estaban en esclavitud 400 años. Hermanos, y que Dios los había sacado para llevarlos, y abrió el mar rojo, hermanos, para meterlos, introducirlos por ahí, librándolos de Faraón que venía detrás de ellos. Y sabían, hermanos, las grandes proezas y maravillas que hizo Dios para meterlos a las tierras de Canaán, destruyendo 31 reinos, hermanos, grandes potencias. Hermanos, en esos tiempos Israel venía sin armas y venían destruyendo y destruyendo reinos, 31 reinos, para poder entrar a la tierra prometida que Jehová Dios le dio. Y ellos todavía habían dicho, iban a poner a prueba al Dios Todopoderoso, habiéndose olvidado de todos sus milagros y favores con que Dios había protegido al pueblo de Israel, porque los que los guían los engañan y les tuercen el camino. Tampoco pudieron ver al Cristo de la gloria, que era el Mesías glorioso que Dios había enviado para Israel, su pueblo, y posteriormente para todo aquel que en él crea, para que no se pierda, aleluya, sino que tenga la vida eterna. Pero ellos no lo vieron, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque los que los guían los engañan y les tuercen el camino. Siempre Satanás ha infiltrado, aleluya, sus falsos representantes, gobernantes y hasta falsos líderes religiosos dentro del pueblo de Israel, para desviar el camino del pueblo santo de Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, y no los oía. Imagínese usted cuántas horas, 4 horas, 5 horas, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Son ídolos muertos que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no pueden caminar, aleluya. Necesitan que lleguen y los muevan, aleluya. Se apolían, se pudren. Son pedazos de yeso, de barro, de leño, hermanos, y no pueden responder porque no hay poder alguno en ellos. Gloria a Cristo, Él vive. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o tal vez va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarlo. Se burlaba Elías de ellos, hermanos. Imagínense aquellos
hombres, hermanos, eran 450 sacerdotes de Baal, hermanos, y dice, y oiga lo que hicieron, igual como hace la iglesia católica, que por mi culpa y mi gran culpa, y se sajan y se hacen sangre y se tiran y se pegan y se sacan sangre de las rodillas y se van en mandas y todo. Mire, estos también en el verso 28 dice, y esos sacerdotes clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, mire, y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Mire que eso no procede de Dios. Esas son costumbres paganas que también la Iglesia del Vaticano practica, tratando de decir que ellos llevan las marcas de Cristo. Eso no es cierto, hermanos. La palabra del Señor dice que nosotros por su sangre somos limpios, que por sus llagas nosotros somos sanados, aleluya. Pero no son necesarias esas clases de abominaciones que ellos someten a sus líderes para que ellos también practiquen cosas abominables que van contra la naturaleza de Dios. Y pasó el mediodía y ellos chorreando sangre, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Oigan, y todo el pueblo se acercó a él, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Oiga, en el pueblo de Israel un altar arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre los holocaustos y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron, y la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Gloria al Santo. Y entonces cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo se lo tragó el fuego, hermanos, confirmando que él era Dios. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dijo, prender a los profetas de Baal. Oiga, imagínese usted a Elías persiguiendo, agarrando a 450 hombres satánicos que estaban ahí adorando a Baal como profetas, y engañaban al pueblo, hermanos, para que no escapara ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Hermanos, en realidad, hermanos, estas cosas son para que nosotros entendamos, aleluya, que Dios es Dios, aleluya. Pero durante los días de Elías, el pueblo de Dios, Israel, se había olvidado del Dios Todopoderoso y de todas sus bendiciones que Dios le había dado, hermano, y muchos eligieron volverse a los ídolos, sirviendo a Baal. Y no le agradó eso a Dios, hermanos. Dios usó a Elías en un tiempo crucial y de una manera espectacular para mostrar su ilimitado poder, hermanos. Aleluya. En el Monte Carmelo, Elías, profeta de Dios, llamó, hermanos, que cayera fuego del cielo y
consumió ese sacrificio para mostrar su grande poder y su amor por su pueblo Israel, hermanos. Yo sé, hermanos, que en esta noche nosotros también debemos de entender que tomar la decisión, aleluya, de no jugar con las cosas de Dios y mantenernos firmes en sus mandamientos y seguir fieles al Señor, sabemos que es lo que nos conviene y tendremos la consecuencia de tener la vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Pongámonos de pie. Dios quiere probarnos, hermanos, que Jehová es el Dios Todopoderoso. Y a su pueblo Israel, aleluya, Dios ha determinado salvarlo, aleluya, por promesa a sus padres. Y es bendito el pueblo de Israel, pero son muchos que lo han apartado del camino. Y nosotros también tenemos que tener cuidado porque hay muchas sectas falsas, como el Vaticano, y muchos otros que andan enseñando cosas diferentes. Y nosotros no podemos dejarnos engañar. Ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, tú eres mi Dios. Yo confieso que Jesucristo, tu Hijo amado, es mi Salvador. Yo, Señor, soy tu Hijo y confieso que mi vida es tuya, mi corazón de donde emanan todas las cosas es tuyo, Señor, y yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo te entrego mi vida, mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo mi ser, Señor, es tuyo, Señor. Te ruego que me limpies, me purifiques, me descontamines de toda contaminación, de carne y de espíritus inmundos, porque yo soy tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te entrego mi vida, te entrego también, Señor, mi familia, mis hijos, Señor, para que seamos salvos. Porque yo sé, Señor, que tú tienes una salvación bendita para todo aquel que elige servirte, Señor. Yo confieso, Señor amado, que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú enviaste a Jesucristo para salvación nuestra. Que tú tienes esta palabra bendita para que nosotros no nos extraviemos de tu camino, Señor. Porque sabemos, Señor amado, que en el tiempo del fin tú dirás también a aquellos malos, Señor, a los que pondrás a tu izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo no quiero ir, Señor, a ese lugar, porque sabemos que ellos irán al castigo eterno, pero nosotros los justos iremos a la vida eterna, Señor, como está prometido en tu palabra. Yo entrego mi vida a ti y pongo en tu mano a mi familia, a cada uno de ellos, desde el más pequeñito hasta el más grande, hasta el más viejito, Señor. Yo lo pongo en tus manos para que los cuides, los guíes por el camino de la salvación y me ayudes, Señor, a perseverar en la doctrina sana que tú nos has dado, Señor. Fieles hasta el fin, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Así, hermanos. Yo sé que el Señor nos ha hablado al corazón para que seamos fieles. Aleluya. Vamos a continuar este tema más adelante y esperamos, hermanos, que usted vaya confiado en el Señor, de que usted sirve a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios poderoso. Y vamos a estudiar más adelante también de esas falsas enseñanzas que tienen para querer desviar a los hijos de Dios por el mal camino, para que nuestro pie no tropiece en piedra, hermanos, sino que nosotros podamos ir a la vida eterna. Que el Señor le bendiga, saludémonos unos a otros y seamos fieles al Señor, hermanos, porque Él es fiel a nosotros.